Gracias. Os presento a Carlos Morillón, miembro de la Red Interuniversitaria para la Docencia y la Interpretación a la Lengua de Signos. Su comunicación versa sobre el fenómeno de la interferencia lingüística en la lengua de signos española, alcance, dimensiones y retos. Cuando quieras puedes empezar. Gracias. Bueno, buenos días. Quiero comenzar disculpando a mi compañero y amigo. Bien, decía que quería comenzar disculpando a mi compañero y amigo, el profesor Mariano Reyes Tejedor, de la Universidad Pablo de Olavide y presidente de la Red Interuniversitaria de Investigación y Docencia de las Lenguas de Signos, que estoy seguro que nos está viendo por streaming y que estaría interesadísimo en estar aquí. Luego agradecer a la organización del Congreso la oportunidad que nos brinda de presentar aquí unas reflexiones, unas preocupaciones. Nosotros vamos a ser unos lingüistas más modernos que todos estos que nos han precedido, porque se han traído unas comunicaciones fantásticas desde el punto de vista de la lingüística y nosotros lo que queremos es decir, bueno, estamos viendo algunas cuestiones que nos preocupan y vamos a ver cómo podemos abordarlas. Como se aprecia en la transparencia, lo que nos interesa es el fenómeno de la interferencia lingüística o lo que nosotros pensamos que pueden ser interferencias lingüísticas y ver un poco qué alcances tienen, qué dimensiones, qué retos, cómo tenemos que abordar el estudio de esas interferencias. Nos gustaría comenzar recordando algunas palabras de ayer de la directora del CENELSE, de la presidenta de la Confederación e incluso de mi compañera de mesa, quien me presenta, que ayer llamaban la atención sobre hacia dónde va la lengua de signos, cómo vamos a concebirla en el futuro. Mariluz hablaba de la evolución natural de la lengua de signos, que evidentemente la hacen sus usuarios, pero las tres insistían en la necesidad de que los materiales, decía Aranzazu, de que la lengua de signos, velar por la calidad de la lengua de signos. Las tres venían a incidir sobre ese aspecto. Y en realidad, cuando vamos a los objetivos del CENELSE, vemos que el primero de esos objetivos es velar por el desarrollo e impulso del proceso de normalización de la lengua de signos española, así como por el buen uso de la misma. Y de eso va un poco nuestra ponencia, pero insisto en que son más preocupaciones que otras cosas. Es cierto que en los últimos años hemos asistido a un avance rapidísimo de la lengua de signos, de la normalización de la lengua de signos española y catalana, la aprobación de la Ley 27/2007, la creación del CENELSE, el trabajo continuado del CENELSE, que aplaudimos desde la red continuamente, de la Fundación CENSE, y la apuesta decidida de las universidades por incorporar la lengua de signos a sus distintas asignaturas y a sus proyectos de investigación, como dan fe algunas de las ponencias que se han presentado hoy mismo aquí. A partir de eso, tenemos que efectivamente y en muy poco tiempo la lengua de signos tiene un mayor prestigio lingüístico y social y se ha extendido hacia ámbitos en los que hace apenas unos años no existía. Luego, eso es un motivo de aplauso. Pero a pesar de eso, lo cierto es que en el día a día, cuando nos enfrentamos a la docencia, sobre todo en las universidades, que es el ámbito en el que nosotros nos movemos, lo cierto es que sigue existiendo una lengua castellana con una hegemonía política, económica, técnica, cultural y, sobre todo, educativamente dominante. Y, por otro lado, la lengua de signos, que está mejor situada que hace unos años, desde luego, pero en la que todavía necesitamos trabajar mucho más, como se dijo ayer aquí en la inauguración reiteradamente. Entonces, lo cierto es que hay una desigualdad en el estatus de ambas lenguas y que, por lo tanto, la situación diglósica de la que hablábamos hace algunos años, pues sigue manteniéndose a pesar del avance de la lengua de signos. En situaciones de contacto, es cierto que la lengua castellana sigue influyendo, sigue dejando manifestaciones en la lengua de signos española. Esa distancia social que existe entre ambas lenguas hacen que en situaciones de aprendizaje, pues efectivamente cuando no encontramos un signo, cuando no lo conocemos, cuando no existe, pues recurramos a
algunas características, algunos recursos de la lengua natural, que es la lengua castellana, que es la lengua que manejamos continuamente en todas las situaciones. Y aquí viene nuestra preocupación, nuestra reflexión. Como usuarios de la lengua, como investigadores, como profesionales de la educación o de la traducción, pues nos parece que se trata de casos de clara interferencia lingüística en algunos de los aspectos que vamos a exponer y que algunos de ellos son especialmente graves. No nos interesa poner etiquetas. Nosotros, vamos a ver en los ejemplos que vamos a ver ahora, no queremos decir esto es un caso claro de interferencia, sino que decimos esto es lo que hemos observado en nuestro corpus. No hablo de corpus ni de recogida de nada de eso, porque lo ha hecho brillantemente Concha hace un momento, y también María Josep, pero tenemos un corpus recogido en el que hemos observado algunos usos que nos parece que pueden ser interferencia. Lo que queremos es traerlos aquí y deciros, bueno, estamos observando esto. Nuestro corpus básicamente, y por eso nos empieza a preocupar, es donde hemos visto estos ejemplos es básicamente en usuarios de segunda generación, en personas sordas, hijos de padres sordos. Por eso nos preocupa. Entonces, es cierto que en clase, pues muchas veces vemos alguna manifestación de algún estudiante y nos dice, bueno, pero es que esto lo vi en Internet. Entendemos el problema de Internet, no es un problema exclusivo de las lenguas de signos, pasa también con las lenguas orales, no se le pueden poner puertas al campus y todo el mundo accede a Internet, ve algo y lo reproduce, creyendo que está bien. Entonces, la preocupación nuestra es hablar con el CENELSE, que lo tenemos aquí, y decirle, bueno, estamos viendo cómo abordamos esto, dado que es el primer objetivo del CENELSE. ¿Qué repercusiones lingüísticas, sobre todo, puede tener en la estructura sistémica de la lengua de signos estos hechos, estos comportamientos lingüísticos que venimos observando? Voy a ahorrarle a la audiencia todo lo de la interferencia, la teoría, los límites, la tipología, porque eso está en el documento escrito y lo puede leer cualquiera luego. Sí, solamente destacar que hemos abordado la interferencia aquí desde un punto de vista sociolingüístico y desde un punto de vista psicolingüístico, donde la interferencia no se ve de manera tan negativa, sino que se habla de interferencia proactiva, interferencia positiva, en el sentido de que, bueno, si yo no conozco algo de la lengua de signos, pues recurro a la lengua natural, la lengua castellana, y el objetivo es la comunicación. Y ese es, yo creo que el punto de partida de lo que nosotros empezamos a considerar un problema. ¿En qué momento eso deja de ser estar al servicio de la comunicación? Bueno, lo importante es que yo me comunique y si es más perfecto o menos perfecto ya llegaremos allí. ¿Y en qué momento eso deja de ser positivo para convertirse en un atentado contra el sistema lingüístico de la lengua de signos española? Nos centraremos aquí y en el artículo concretamente en las que se denominan interferencias de la lengua, porque creemos que pueden ser las que están más cerca de atentar contra ese sistema lingüístico, contra la estructura de la lengua de signos española, y porque las hemos visto no solo ya en oyentes que hablan lengua de signos, en intérpretes, sino también que las empezamos a observar en personas sordas, hijas de padres sordos, e incluso en algún profesor de lengua de signos, un profesor sordo con suficiente prestigio dentro de la comunidad sorda. Cuando esas interferencias se empiezan a incorporar en los monolingües es cuando nos parece que empiezan a constituir un problema. Algunas de las interferencias que tenemos en los corpus recogidas, yo tampoco voy a mostrar aquí los ejemplos porque la mayoría de los ejemplos que tenemos recogidos en los corpus no están hechos con este fin de investigación, están hechos con otros fines de investigación. Nosotros al empezar a verlos, ya sabéis cuál es el procedimiento, Concha lo ha explicado muy bien, tenemos que ver esos vídeos un montón de veces y empezamos a notar, bueno, pues mira, aquí ha hecho esto en lugar de tal cosa. Y no han sido preparados específicamente para esta investigación y por eso no los mostramos aquí. En el caso, voy a pasar del plano fónico, pero sí en el plano fonológico, por ejemplo, la creación de signos. A nosotros nos parece que algo que veíamos hasta ahora como normal, que recurriéramos a la dactilología, cada vez se extiende más. Si uno empieza a preguntar los nombres, quizás desde que las universidades, y ahí
hecho la responsabilidad a nosotros mismos. Quizás desde que las universidades nos hemos incorporado a la docencia de la lengua de signos, si le preguntamos los nombres a los usuarios de lengua de signos, muchas veces se recurre a la dactilología, bastante más que hace un montón de años cuando yo empecé a aprender lengua de signos. Y eso a mí me parece, o a nosotros nos parece sintomático. Creación de signos. ¿Que es lógico que recurramos a la dactilología? Sí, pero el problema es cuando empezamos a hacerlo en mayor medida. Las interferencias morfosintácticas del tipo de tío, articulado de esta manera, o tía, articulado de esta manera, o abuelo, abuela, que empezamos a verlos y nos parece, en este caso sí, que se trata de un problema que atenta contra la estructura de la lengua de signos, porque no se marca el género en lengua de signos. De hecho, decimos que la lengua de signos no tiene género, sino que marca el sexo. En realidad, ¿qué hemos hecho? Coger un recurso que es de una lengua extraña, que es la lengua castellana, y aplicarlo a la lengua de signos. Nosotros empezamos a verlo cada vez más, y eso por lo menos nos llama la atención y decimos, bueno, pues esto es, o sea, lo acaba de decir María Josefa hace un momento y lo decía Mariluz ayer, las lenguas tienen que evolucionar, la evolución es natural de las lenguas, pero ¿dónde llega la evolución natural y dónde llega una interferencia de otra lengua? Cuestiones que tenemos grabadas como lo de coger un avión. Pues claro, yo un avión no lo puedo coger, pero lo vemos habitualmente. Entonces, a nosotros nos parece eso un caso muchísimo más grave que el otro, porque la estructura espacial, visual de la lengua de signos, en ese caso, pues está quedando en entredicho. Tenemos grabada, en este caso, es un profesor del SE, una expresión como todavía no, no. Todavía no, no. Con lo cual, pues claro, evidentemente, en español decimos todavía no, pues hacemos dos signos. El signo de todavía no, que lo tiene perfectamente establecido la lengua de signos española, pues se recurre además al refuerzo del no en español. Nada que decir en el plano léxico-semántico, bueno, quiero decir mucho que decir en la reducción que hemos visto, evidentemente que no tenemos situaciones grabadas, situaciones muy formales. Tenemos situaciones cotidianas, nunca dirigidas. Las grabaciones que tenemos no han sido nunca dirigidas ni preparadas con ese propósito, sino conversaciones que nosotros vamos teniendo de reuniones nuestras, de clases, de diferentes situaciones. La reducción semántica que van teniendo algunos signos como nada, como volver, que son extremadamente ricos en la lengua de signos española, pero que se ven reducidos a un único signo y el usuario muchas veces no sabe que existe otro. A nosotros nos llama la atención, por ejemplo, este de volver. Cuando yo lo aprendí, me enseñaron, yo lo recuerdo perfectamente esa clase, me decían, bueno, pues este es, por ejemplo, una situación donde hay una pareja y rompe y entonces vuelven, pero no es para volver a un sitio, no es yo vuelvo a Valladolid y hacer este signo. Entonces, nos parece que esa riqueza semántica de la lengua de signos española en algunos signos, pues se está viendo comprometida por la interferencia lingüística. Casos como, ¿en serio? Pues pregunta, ¿en serio? A mí o a nosotros nos parece que eso no es un recurso de la lengua de signos, sino que ha sido copiado, calcado por interferencia de la lengua de signos. El caso de la paronimia, en el que no me voy a detener, pero que la hemos visto siempre como normal. Bien, pero puede tener un límite esa paronimia y cuando ya es excesiva, pues a lo mejor tenemos que actuar sobre ella. Algo que tenemos registrado en usuarios de segunda generación, en hijos de padres sordos, y es la expresión de la hora. Decir algo como las 7:40. Es verdad que el mundo digital, y ahí tendríamos otras variables, otros factores que analizar, es verdad que lo del mundo digital se está imponiendo mucho, que nosotros en español también decimos ahora las 8:40 y no decimos las 7:30, yo qué sé, o menos 20, pero la articulación de esa manera de la hora pues nos parece, por lo menos, que debe llamarnos la atención. Si no decimos preocupante, sí llamarnos la atención y ver si efectivamente eso, ahí podemos hacer un trabajo o no. Quería llamar la atención sobre, por ejemplo, sobre, y ahora lo encontramos muchísimas más veces, cuando en lengua de signos existe perfectamente el signo de turno, pues te toca a ti.
te toca a ti. A nosotros nos parece que en ese caso, en el nivel léxico-semántico, se está atentando claramente contra la propia naturaleza visual de las lenguas de signos. La negación, negación más tampoco, con la segunda persona, como por ejemplo, no, tú tampoco, y hacer el signo de tampoco. Esas cuestiones las estamos viendo cada vez más en chicos y chicas sordas jóvenes y nos parece que debían llamarnos a la reflexión. En el caso de los intérpretes también vemos que ocurre exactamente lo mismo, pero por un problema me adapto al público que yo tengo o sigo lo que me manda a mí mi deontología, mi profesión. Entonces, sí que en el corpus van apareciendo cada vez más en un uso de intérpretes algunos de estos signos sobre los que hemos llamado la atención. Nosotros creemos que el intérprete es un referente en el caso de la lengua de signos, de las lenguas de signos en general y en el caso de la lengua de signos española también, un referente que tiene que funcionar como experto por la situación específica de la lengua de signos. Entonces, hace falta empezar a trabajar con los intérpretes desde la propia formación en ese sentido, en llamar la atención sobre la interferencia y sus límites. Lo que queremos decir es, bien, esa pretendida normalización que nos ha sido absolutamente necesaria, nadie la discute, nadie dice nada sobre eso, hemos tenido que luchar para conseguir la normalización de la lengua de signos, pero ahora, ¿qué lengua de signos tenemos que normalizar? Es donde creemos que hay que empezar a trabajar. Hay un mayor número de enseñantes por la situación que sea, ya es imposible de controlar, no siempre con las mismas competencias, pero el caso es que esa es una realidad que no podemos eludir. Hay un creciente número de materiales no contrastados, decíamos en Internet, es imposible. A mí me ocurre todos los días, mis alumnos hacen signos y dicen, es que yo lo vi en Internet. Digo, bueno, tú lo viste en Internet, pero ¿lo viste en qué página de Internet? Nos pasa también a los profesores de otras lenguas o de cualquier asignatura. Se buscan lo de Internet, lo copian y lo pegan ahí, pero sin ningún criterio discriminador. Eso creemos que está afectando sensiblemente. De hecho, yo a nuestros alumnos les digo, jamás subáis ningún vídeo. Por ejemplo, alumnos de primero suben y hacen una canción que ahora está tan de moda y hemos visto una conferencia, una ponencia sobre la interpretación de canciones. Pues hacen su canción y la suben y alguien que la ve cree que eso está perfectamente interpretada. Yo la veo y digo, un sordo no entendería absolutamente nada de esta canción, pero está ahí y parece que está bien porque está en Internet. Pues es algo con lo que esto no es más que una invitación al CENELCE a vamos a ponernos a trabajar. Yo sé que el CENELCE tampoco tiene competencias para decir, bueno, no se puede subir a Internet. Nadie está diciendo eso, pero vamos a ponernos a trabajar con las universidades para ver qué podemos hacer en ese sentido. Cuando se quiere cuestionar el tema de la interferencia, pues se recurre a argumentos del tipo, bueno, eso no es una interferencia clara, eso es la evolución que es connatural a las lenguas y por lo tanto, como las lenguas tienen que ir evolucionando, bueno, insistimos, queremos ser, a pesar de, aunque pequemos de reiterativo, queremos decir que no estamos diciendo en ningún momento que le pongamos la etiqueta de interferencia, lo que queremos es que se reflexione sobre ello. O, bueno, pero si lo hacemos de esta manera, el matiz a lo mejor lo entiendo un poco mejor. Son argumentos que cuando nosotros hemos ido y hemos hablado de interferencia, algunas personas nos han dado y nos han dicho, pero ¿eso está seguro de que es una interferencia? Nosotros decimos siempre, bueno, no estamos seguros de que es una interferencia, queremos reflexionar sobre eso. Segundo, porque empezamos a ver que el fenómeno está cada vez más generalizado, queríamos que hubiera integración, ahora que estamos más integrados, pues evidentemente esas lenguas que maneja la sociedad con la que nos integramos, pues lógicamente tiene que influir más en nosotros. Es positivo, pero hay que ver los riesgos de eso. Bueno, pues eso, el uso puede observarse en cantidad de páginas de Internet, lo cual no garantiza que sea un buen uso. El uso terminará imponiéndose, porque lo de las horas, que lo hemos visto últimamente mucho en los jóvenes, pues claro, como estamos en un mundo digital donde ya los relojes nos dicen 7:40, pues decimos 7:40 y al final se va a imponer porque no vamos a ir hacia atrás, vamos a imponer el mundo digital cada vez más. O hay profesores nativos que lo hacen así.
hay que distinguir también las situaciones en las que se hacen. Hace un momento hablábamos de un montón de situaciones en las que, bueno, evidentemente un profesor sordo no habla igual cuando está con compañeros sordos que cuando está en clase, que cuando está hablando con intérpretes, que cuando está hablando con oyentes. Tenemos eso perfectamente claro y además registrado en distintos vídeos del corpus. Las formas reiteradas, las formas que se van imponiendo, las formas que se repiten de las que hablaba María Josep hace un momento. Pues es cierto que todo eso existe, pero vamos a pensar un poquito, a sentarnos a hablar sobre eso. El creciente número de interferencias, ¿a qué se deberá? Pues al hecho de que sigue siendo la lengua de signos una lengua minoritaria y socialmente no tan bien valorada. El hecho de la diglosia no quiere decir que nosotros digamos, pues nuestra lengua es menos, pero en todo el mundo, las lenguas que han sido minoritarias, que han estado minorizadas, pues siempre hay un sentimiento de esta lengua no me sirve. A veces es inconsciente, como decía hace un momento el presidente de la Federación de Castilla y León. A veces el uso es inconsciente, a veces no nos damos cuenta, pero precisamente ahí es donde está el problema. Voy terminando. Yo creo, o creemos, desde nuestro grupo de investigación, y en este caso Mariano y yo, que hemos trabajado en esta comunicación, que es importante que nos sentemos a trabajar, que el CNELSE está haciendo una labor impecable. Además, ellos lo saben que esto no es en modo alguno una crítica, pero a lo mejor sí que es necesario que nos sentemos y empecemos a trabajar en distintos proyectos que intenten velar por el buen uso de la lengua y seguir trabajando en lo del reconocimiento en la Constitución. Por supuesto que nosotros estamos aquí para apoyar absolutamente todas esas cuestiones, pero sí que queríamos decir, bueno, el CNELSE sabe que cuenta con la CENSE, que cuenta con la Fundación, que cuenta con la red de universidades, que cuenta con investigadores que están. Entonces, creemos que es un tema que es sobre el que es necesario debatir y hacerlo en el sentido en el que nos inspiraba un poco Unamuno. No defender solo la lengua de signos como lengua de signos. Bueno, porque parece que estamos defendiendo solo la lengua de signos. No, es que si en un futuro, por estas cuestiones de interferencia, la lengua de signos se va haciendo cada vez más bimodal, pues entonces no sufre solo la comunidad sorda, la comunidad de usuarios de la lengua de signos, sino que sufren todas las lenguas. Decía Unamuno, las lenguas constituyen un patrimonio cultural de la humanidad. Y en la medida en que una se abandona, ese patrimonio se ve reducido. Por lo tanto, ante la pérdida de una lengua minoritaria, aquellas que son mayoritarias, también ven menguada su riqueza. Yo creo que en esa línea hay que empezar a trabajar velando por la calidad de la lengua y el buen uso de la lengua de signos. ¿Cómo? No lo sabemos. Es un reto, por eso lo planteábamos como retos a corto o a medio plazo, en el que estamos dispuestos a trabajar con el CNELSE en el momento en que quiera. Muchas gracias. Muchas gracias.